Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bonito jueves 10 de septiembre del 2020. Seguimos por acá en este mesecito patrio a punto de el grito de independencia que en muchos municipios de hecho no se va a dar. Todo un tema interesante. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña el mismísimo Arturo Aramburu por acá. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludar a todos en este jueves lluvioso. Por acá en la Sultana del Norte. Exquisito el clima el día de hoy para grabar. Estamos dentro de un estudio, el clima no tiene que, pero está rico para grabar. ¿Vale? ¿Qué pedo con el grito? ¿Alguien sabe qué pedo con el grito? ¿Se va a hacer en el Zócalo o algo? Va a ser vacío, porque habían dicho que sí iba a haber gente presente, Andrés pero Manuel distribuida, dijo que ¿no? con antorchas. Con antorchas. ¿Y no va a pasar? Creo que no, porque el gobierno de Ciudad de México... Sí. Ahorita que lo mencionaste me quedé con la duda, güey. En varios municipios yo sé que los alcaldes lo van a estar haciendo, pero solamente el alcalde, listo, no hay cena, no hay tal. En muchos lados... ¿Transmitiendo en vivo o qué? Sí, digo, Pues hay que ver, pero bueno. Ya veremos. Den el grito, pero no de coronavirus, sino Hombre, cabrón. de manera segura en su casa, con su familia y listo. Correcto. Hay muchísima información el día de hoy. ¿Qué está pasando? Traes tú un tema en Colombia interesante, Sí, cabrón. ¿no? Es un tema que creo que vale la pena mencionar porque representa un fenómeno que ya hemos visto en México en menor medida, lo vimos en Estados Unidos y ahora se está presentando justamente, como lo mencionas, en Colombia. Les platicamos muy rápido qué es lo que pasó para los que no están enterados. De la noche del martes al miércoles, en la madrugada, ¿qué hubo? De la noche del martes al miércoles, se presentó un caso de brutalidad policial en Bogotá. ¿Okay? La policía agarró a un abogado, que también es taxista, fíjate, que se llama Javier Ordóñez. Hay dos versiones. La policía dice, este cuate se estaba peleando en la calle, estaba muy borracho y empezó a agredirnos. La versión de los testigos, que no son policías ni son de la fuerza policial, dicen que como rompieron la cuarentena y salieron a comprar, sí compraron alcohol porque estaban tomando en el departamento y llegaron a pedirles documentos, lo empezaron a golpear, le dispararon con el taser, con la pistola eléctrica por más de 2 minutos y medio. Sí. Le dijeron al resto de los testigos que se lo iban a llevar directamente a que lo revisaran en un hospital y lo llevaron al cuartel policial a golpearlo más. Y murió. Ya no llegó al hospital. Qué horror. No es el primer caso de abuso policial que se presenta en Colombia en este año. Estuvo el caso de Dylan Cruz, de Anderson Arboleda. Y desde ese momento, la gente se volcó a las calles y como a la policía, estúpidamente en su cabeza, muy pendejamente dijeron, no nos queda de otra, les empezaron a disparar a los manifestantes. No puede ser. Al día de hoy hay más de 12 personas que ya murieron porque en las calles los policías les dispararon. Han repelido las manifestaciones con disparos. Qué horror. Los están matando. De hecho, los están matando, güey. No puede ser. En México hay un tema similar que ahorita vamos a hablar de algo que está pasando en Chihuahua, en donde también ha habido justo enfrentamientos de ese estilo. Sí, y en ambos casos, sé que vas a llegar a eso, en ambos casos la voz del gobierno y la postura de la autoridad me parece una completa y reverenda mierda. Sí, ahorita vamos a pasar. Lo que dijeron en Colombia es, investigaremos los casos. Claro. La fiscalía ya se está encargando. ¡Cabrón! Sí. ¿No? Pero bueno. Tienes que entrenar mejor a tus policías, tienes que darles más elementos no letales justo para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el día de hoy traemos varias notas que convergen. Sí, de hecho hay otra que no converge por ahí, pero es muy interesante. O sea, ahorita con todo el tema de la pandemia, que tampoco queremos tocar mucho, ya les habíamos platicado que realmente lo estamos haciendo como muy tangencial, porque pues sabemos que hay mucha información allá afuera. Resulta que 6 exsecretarios de salud salieron a proponer un plan para disminuir los efectos de la pandemia y diciendo que el plan actual del subsecretario Gatell no está funcionando. Y a esto vino a responder el subsecretario Gatell que si tenían la fórmula mágica, que pues entonces ellos la patentaran y la hicieran. Sí, porque dijeron que en 6 semanas podían contener y mitigar el pedo, ¿no? Mira,
A mí lo que me sorprende son 6 exsecretarios, no subsecretarios. Acuérdense que Gatell es un subsecretario. No estoy diciendo que sea algo menor, ni que sea poca cosa, ni nada. Pero estos fueron secretarios. Ahorita el secretario no lo vemos. El secretario de México no lo vemos porque no lo dejan salir de la oficina, perdón. ¿No? Pero está desaparecido. Está desaparecido. Sí, no, y aparte, exsecretarios de distintos gobiernos, ¿no? Dijeras tú, bola de panistas, los conservadores. Que son argumentos que normalmente dan, que probablemente van a dar, ¿va? Pero estos cuates pertenecientes a todos los gobiernos anteriores. A mí sí me sorprende. Ojalá que el gobierno federal tenga la humildad de escuchar y de asumir nuevas posturas y entender que la postura que se ha tomado evidentemente no ha funcionado. Los casos siguen en aumento, las muertes siguen en aumento y la cosa no mejora. Tú lo dices mucho. Saberse corregir a sí mismo es de sabios. Claro. O sea, saber que no tomaste la decisión correcta, aceptarlo y corregirlo es de sabios. No va a pasar. Sí. No va a pasar, güey, porque podrían poner en entredicho muchas de las cosas que han hecho. Correcto. Una de ellas, el presupuesto que están presentando. Sí. Nos vamos a ir con eso. El presupuesto que están presentando que... Hay todo un tema. Dudoso, controversial también. Antes de irnos a la información de los datos que contiene este paquete económico, pues platicar qué es un paquete económico, güey. Muy rápido, muy rápido porque creo que vale la pena entender este tipo de cosas. Se los vamos a parafrasear, no les vamos a decir lo que dice exactamente la ley, güey. Pero es un documento que, escondido entre un chorro de gráficas, un chorro de cuartillas, trae las piezas de información más importantes para el futuro de México. O sea, lo que presenta Hacienda rige cuánto va a ganar el país, cómo se va a gastar ese dinero y en qué. Y cómo se va a distribuir, que creo que también esa es una parte bien importante. Porque Correcto. Ahí es donde se etiquetan los recursos y ahí es donde determinamos cuánto va para cada rubro, para cada estado, para cada sector. Y entonces ahí es donde también creo que si ya le rascas Correcto. un poquito ese presupuesto... Ay, Dios mío. Sí, correcto. Ay, Dios mío. Y siempre se nos pasa de noche, ¿eh? Yo no veo a nadie en la calle platicando, oye, ¿ya viste el presupuesto? El presupuesto fiscal en las para mesas 2021. platicando. Todo les vale gorro, güey. A nadie le importa. Además, no es tan fácil de entender, ¿no? Pero sí nos podemos dar una embarradita. Claro. ¿No? Se llama paquete económico porque son 3 documentos. Son 3 documentos que son muy importantes. Los criterios generales de política económica, que básicamente es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Te platico cuáles son mis argumentos para presentar esto que estoy a punto de presentar. La ley de ingresos, que es cuánto me voy a meter a la bolsa. Ahí ponen cuánto petróleo van a vender, ponen los impuestos, todo ponen la recauda, recaudación, exacto. ponen los bonos, etcétera, etcétera. Y el presupuesto de egresos. ¿Cuánto voy a gastar? ¿En qué lo voy a gastar? ¿Y cómo lo tengo que gastar? Son las reglas del juego. Muchas veces al final les termina valiendo un queso y gastan de manera... Sí. Pero por lo menos crea un marco regulatorio para que se gaste de cierta manera. Exacto. Y es importante porque luego lo que llegaba a pasar antes es que pues discrecionalmente el presidente parecía que tenía una bolsota como si fuera su dinero y lo gastaba discretamente hacia donde le pareciera buena idea. Correcto. Un Tren Maya, cualquier otra cantidad de proyectos. Ahorita vamos a hablar de eso, por cierto. Y digo, nada más para terminar un poco sobre el contexto de este paquete económico, México es uno de los pocos países, fíjate este dato, me pareció interesante, México es uno de los pocos países que aprueba estas leyes por separado. Primero aprueban los ingresos y después aprueban los egresos. Ya. Está chingón. Los ingresos los aprueba la Cámara de Diputados. Exacto. Y después al Senado. Ajá. Los egresos solo los diputados. Solo los diputados. Solo los diputados. Entonces, está interesante. Pero bueno, ahora sí con la información de los datos que contiene este paquete económico, especialmente el presupuesto de egresos. Hay cosas cuestionables de los ingresos, como que dicen que el PIB va a crecer a no sé qué, como que dicen que se va a vender tanto petróleo. Puede pasar, puede no pasar. Los egresos, que estos son decisiones que ya están tomando ellos. ¿Qué encontramos por ahí? ¿Qué encontramos por ahí en las distribuciones medias bizarras? Mira, güey? El que a mí más me sorprende es lo que está pasando con la Secretaría de Turismo. Porque si tú lo vieras así nada más por encimita, hacemos un titular y decimos, no manches, a la Secretaría de Turismo le van a dar 641% de incremento en el presupuesto. Y dices, qué fregón, porque la verdad es que ha sido un año bien difícil para el turismo. Claro. Y además, el 8% del PIB de este país
depende del turismo. Es muchísimo. O sea, Claro. realmente es un porcentaje súper alto. Ahora, Hay estados que dependen únicamente del turismo. claro, y ¿No? por poner un ejemplo, en Quintana Roo, el 23% de los empleos se perdieron porque obviamente el turismo cayó. Entonces, si tú lo ves por encimita y dices, oye, 641%, muy bien, gobierno federal, mis aplausos. Pero si ya le rascas tantito, te das cuenta que buena Como en parte... todo, güey. Si le rascas tantito, encuentras Sí, cosas que no el que querías busca encontrar, encuentra, ¿no? güey. Siempre dicen eso, el que busca encuentra. Sí. Pues resulta que están metiéndole a la Secretaría de Turismo el presupuesto de el famosísimo Tren Maya. Vámonos. Y resulta que en 2020 tuvo la Secretaría un presupuesto de 5,207 millones de pesos. Si le quitáramos a ese 641% de incremento, ¿no? Si le quitáramos el dinero que se destina al Tren Maya, de 5,207 millones de pesos, tendrían solamente 2,325 millones de pesos. Menos de la mitad. O sea que en realidad la Secretaría se está haciendo más chiquita porque el otro pedazo de dinero que le están dando en ese incremento es el berrinche de un presidente y sus Sí. fans, ¿no? O sea, Sí. está Sí. cañón. Son berrinches que ya... Que nos están costando un dineral. Pero que el colectivo se está creyendo. O sea, Andrés Manuel y, Ojalá y su, tenga- yo y estoy su equivocado, rebaño... ¿eh? O sea, Andrés Manuel y su rebaño creen que es una buena idea, ¿no? A pesar de que hay muchos expertos que lo refutan. Pero pues sí, están sobreprotegiendo sus proyectos Sí. en el presupuesto, pero están descobijando otras cosas. Lo podemos ver, lo podemos mencionar muy rápido. 12 dependencias y 3 órganos autónomos, recortes importantes. Sufrirán ajustes a la baja, o sea, les quitaron lana. Cultura, gobernación, energía, pero no del todo, porque a la refinería sí le dieron. Claro. La función pública, relaciones exteriores. Que Secretaría de Relaciones Exteriores como que ya no existe, Como güey. que Marcelo Ebrard desapareció un poco del mapa. ¿Va? Marcelo Ebrard hace todo menos su chamba de secretario de Relaciones Exteriores. Porque ese güey está en todo. Dicen que es de los más allegados a Andrés Manuel, hoy de los más queridos y más cercanos. Eso es lo último que yo he escuchado de gente Y que trabaja en presidencia. Realmente, lo que yo he escuchado de gente que es cercana a él y que ha tenido contacto con él A es Marcelo. que el cabrón es brillante, güey. Sí, sí, sí. Que el vato es muy preparado y que es una pistola para lo que hace. Yo he escuchado de la comunidad francesa, porque los Ebrard son famosillos en Ciudad de México, que no es muy querido. Incluso dentro de su familia. Pero bueno, esa es otra historia. Ay, cabrón. Ahora. Espera, nada más terminando la lista. Perdió presupuesto los tribunales agrarios, perdió el presupuesto la Comisión Reguladora de Energía, perdió el presupuesto la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Consejería Jurídica de Ejecutivo Federal, perdió presupuesto en teoría, y aquí también la teoría es diferente a la práctica, la Oficina de Presidencia de la República, pero en nómina dieron más presupuesto. O Cuando sea, van a tener más gente, pero ¿cómo perdieron presupuesto si tienen más gastos? así está presentado, Y güey. está autorizado. Pues, O sea, es lo que se está proponiendo, güey. Y lo que a mí me sorprendió ahorita que estábamos hablando de los datos. Si ponemos en un paquetito Tren Maya, Santa Lucía y el tren suburbano de Ciudad de México a Toluca, hay un incremento en el presupuesto de estos tres del 103%. Y si los desglosas y ves cada uno por separado, el aeropuerto de Santa Lucía, güey, cálate esto, el aeropuerto de Santa Lucía tiene un aumento del 296.8%. 296.8%. O sea que ya están diciendo que en realidad sí les va a costar más de lo que pensaban, que ya era muy caro. Mira, podrían argumentar que así estaba planeado, ¿no? Que en este año se tenía que desembolsar más dinero porque ok. Por la fase. Por la fase de Claro, construcción. puede ser. Pero no son los momentos, güey. No son los momentos y Digo, un aeropuerto es necesario en cualquier momento. sí. Y es una inversión a mediano o largo plazo. Y creo que aquí vale la pena hacer un zoom out y darnos cuenta que las personas que están en el gobierno son administradores públicos. Administración pública. Tienen que administrar los recursos. Sí. Administrar significa saber cuándo sí gastar, saber cuándo no gastar, saber en qué sí gastar. Pero esas reglas básicas y elementales de la política se las pasan por el culo. Les vale gorro y proponen esta clase de cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos ahí en Fíjate el que presupuesto? algo que yo también vi es algo que me pareció súper curioso. Se va a recortar el gasto para combatir el crimen, güey. O sea, si de por sí la cosa... O sea, mira, ya no solamente estás viendo que está el tema gachísimo de la salud que nos está llevando el payaso, ¿no? Sí.
Luego viene el tema del desempleo, que la verdad es que por más que digan que estamos recuperando empleos, no es cierto. La gente que está en casa se puede dar cuenta cuántos comercios se están cerrando, cuántas personas se quedan sin chamba, cuántos les están recortando el sueldo. Hay muchísimas empresas que siguen con sueldos al 60%, al 40%, al 80%. Y están recortándole además a la seguridad, que creo que es un tema bien delicado porque además con temas tan fuertes de desempleo, la inseguridad probablemente es lo que repunte. Sí. Vamos a ver qué pasa en eso. Y hay otro tema que también me parece súper preocupante, súper delicado, y yo sé que también en esto coincides, que no hay que dejar de invertir en la educación, y es que se redujo en 49% los recursos para el tema de formación docente, formación de maestros, que tanto lo necesitan. O sea, creo que ahorita hoy más que nunca, se está dejando a un lado a los profesores como si realmente no fueran pieza elemental de la formación. Sí. No solo de los niños, de toda la pinche sociedad. ¿Y estás de acuerdo que ahorita probablemente lo lógico sería incrementar el gasto en capacitación? Porque los profesores están teniendo que improvisar, dando clases como pueden, etcétera. Vaya. Yo creo que ahí hay que saber reconocer a los buenos profesores que están haciendo todo por seguir cumpliendo con su labor, que es súper necesaria, que es básica, que es indispensable. Y me preocupa que de arranque el 49% está tajado ahí. Y esas son las cosas que tú y yo, a simple vista, sin ser expertos en nada de encontramos. O sea, imagínate ya alguien que le sabe estos temas. Sí. O sea, lo que podrán encontrar. Ojalá alguien que esté escuchando esto en este instante. Y sean expertos, le busquen. Diga, oye, déjame, me meto un clavado más profundo, ¿no? Y si tienen cosas de eso, escríbanos y mándenoslas. Nosotros felices de usarlo. Por cierto, el próximo tema del que hablaremos también de Chihuahua. Sí. Estamos hablando de eso porque muchísimos de ustedes nos estuvieron escribiendo altavoz, o sea, Arturo, a mí, y me fascina desde hace semanas nos han estado diciendo por una agenda súper robusta de las cosas que están pasando en el país, no habíamos podido hablar, pero no es un tema nada menor lo que está sucediendo en este momento. Pues arráncate. En Chihuahua. Y es que hay una guerra durísima con el tema del agua porque la gente está desesperada viendo lo que está sucediendo con las presas. Y quiero explicar un poquito qué es lo que está pasando. Nuestro país, por un tratado que se firmó en 1944 con Estados Unidos, tiene que cubrir una cuota de 2.158.6 millones de metros cúbicos de agua por ciclo quinquenal para dárselo a Estados Unidos. Es decir, 433 millones de litros por año. Le tenemos que dar. Tenemos que dar a Estados Unidos por un tratado que se firmó en 1944. Ojo, esto lo que hace es regular más o menos la cantidad de agua que México tiene y que ellos también. El río Bravo, tú sabrás que divide una parte del territorio de Estados Unidos y México. Uh-huh. Esa agua de ese río, cuando se hizo el Tratado de Santa Ana, nunca quedó especificado de quién iba a ser el agua. ¿Por qué? Porque entonces no había problemas de agua como hay ahorita. En 1944 entienden y dicen, ok, el agua es de las dos partes, es de los dos países. Porque hay afluentes que nacen en Estados Unidos, hay afluentes que nacen en México. Y entonces empiezan a hacer todo este relajo, pero resulta que, mira, a ver, los gringos son brillantes y siempre nos han sabido exprimir y dar en la madre. No le pierden. Nunca le pierden y además nos cobran con intereses. Sí. Pues resulta que México ha tenido que estar abriendo las compuertas de todas las presas para poder pagar, porque además se va a cumplir ya el ciclo del quinquenio y si nos quedamos abajo sería el segundo quinquenio que quedamos abajo y eso, haz de cuenta que viene Satanás, emerge Satanás de los infiernos y nos come a todos. ¿Pero qué nos trae? ¿Hay sanciones? ¿Hay penalizaciones? Pues es que eso es lo que realmente no está tan claro. Ahora, estás hablando de que pues sí, que haya sanciones, pero estás hablando de vidas humanas. O sea, el tema no es nada menor porque hoy hay presas que están a un 10% de su capacidad. O sea, nada más ponte a pensar. 10% implica que ya hay un daño irreversible. Y aún así las están exprimiendo. Y aún así las siguen exprimiendo todos los días. No han cerrado la represa. Pongo una pregunta sobre la mesa. Uh-huh. Espero poder responder. Si esto viene desde 1944, ¿o qué año me dices? Desde antes, sí. Ese tratado. No es culpa de Andrés Manuel que el agua se esté yendo de Chihuahua. Claro que no. ¿Y por qué están señalando tanto al gobierno federal? Ahí te va, para allá voy. El tema es que la Conagua, que es el organismo que tiene que definir si se siguen abriendo o no las represas, pues pareciera que no está escuchando a los ciudadanos. Hubo ya
el martes un enfrentamiento fuertísimo en la presa de La Boquilla, donde pobladores, una cantidad impresionante de pobladores, y los que nos estén viendo en YouTube les vamos a poner la foto, porque es impresionante la cantidad de personas que fueron a manifestarse. Y hay una razón muy clara. Más de 12 millones de personas en un país de 130, es casi el 10% de los mexicanos, dependen de estas represas. Y estoy hablando de dependen por temas de riego para cultivos, agricultura, por ganadería, por industria, por trabajo, para sobrevivir y tomar agua y poder utilizarlo en tu vida diaria. Desarrollar la economía también. Pues sí, pero suponte para sobrevivir. Sí. Y entonces fueron y se manifestaron miles, y la verdad es que sobrepasaron por mucho a la Guardia Nacional que estaba en ese momento resguardando la presa. Los de la Guardia Nacional no supieron bien qué hacer, lanzaron gases lacrimógenos para repeler como la manifestación. Que nunca saben qué hacer, güey. O sea, pero las fuerzas de poder en México, los grupos policiales nunca saben qué hacer. Pero fíjate que, o sea, mira, dijeras, bueno, quedó en que los repelieron con una cantidad de gas lacrimógeno bruta que la gente salió corriendo y llorando, ¿no? Pues no. Resulta que una pareja, cuando ya estaban yendo de regreso, que había sido manifestante, sufrió un ataque muy extraño, en donde por atrás recibieron cada uno 5 balazos en su cuerpo, en su espalda. De eso, Jessica Silva Samarripa murió y su esposo hoy está grave en el hospital. No sabemos todavía si sigue vivo o falleció. Sí, sigue vivo. Sobrevivió a la madre. Sobrevivió con 5 disparos, imagínate. Sí. Los dos alcaldes, tanto el alcalde de Delicias como el alcalde de Meoqui, dijeron que fue la Guardia Nacional quien la mató y quien les disparó a ellos. Sin embargo, este tema no se ha esclarecido y obviamente ya escaló por fin a la mañanera, por fin, y Andrés Manuel por fin tomó una postura muy estúpida, porque es exactamente lo mismo que acabas de decir que pasó en Colombia. El presidente dijo, esto es un tema sumamente complicado y voy a pedirle a la Fiscalía General de la República que investigue el tema. No. A mí lo que me preocupa acá es que es un tema tan delicado que necesitamos poner los ojos, porque esto ya no es solamente un tema de política y diplomacia internacional, en donde hay que quedar bien con el gobierno de Estados Unidos porque pues, es Trump y además el muro y la chingada. No, o sea, se trata de vidas humanas. Se trata de algo súper elemental. La gente está desesperada. Yo no sé cuántas personas te escribieron a ti. A mí fueron más de 30 mensajes diferentes los que me estuvieron diciendo todos los días, de verdad, todos los días, mandándome videos, información, etcétera, con justo pues esta historia de lo que están viviendo. Sí. Y es una preocupación muy auténtica, porque la verdad es que ¿qué va a pasar con el vaso de todas estas represas cuando queden vacíos? Justamente sucedió en un estado que ha tenido roce político con Andrés Manuel. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que creo que lo ha hecho bien, dentro de lo que cabe, ha tenido ya más de un roce con Andrés Manuel. No solo Javier Corral. Y fíjate, de hecho, justo en la Conferencia Nacional de Gobernadores, parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, acaba de decir, I'm out of this shit. Me salgo a la fregada. Me voy a la fregada de esto. Javier Corral, Enrique Alfaro, El Bronco, Diego Sinué, Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, de Coahuila, José Rosas de Durango, el de Coahuila Miguel Riquelme, Pancho Domínguez de Querétaro, güey, sí. Ignacio Peralta, Martín Orozco. Sí. Y entonces ahí te preguntas, el país parece estar dividido en los momentos de mayor crisis, ¿no? Y ese es un argumento que utilizaron algunos de Morena, ¿no? De que estos conservadores están saliendo justo en los momentos de crisis. Pues sí, pero el argumento que utilizan estos 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista por México, dicen, pues no sirve para nada la CONAGO, güey. ¿Para qué me quedo en un lugar donde no estoy pudiendo hacer lo que tendría que hacer? Bye. Deja tú, ¿para qué me quedo? Y si ya me están señalando, y ahorita que hablábamos del presupuesto de egresos, yo no lo mencioné, pero es parte de esta misma plática. O sea, esta guerra que Andrés Manuel tiene con los gobernadores de oposición, imagínate, Coahuila, que es del PRI, lo castigaron con un 7.6% menos de presupuesto. Guanajuato, que es del PAN y uno de sus enemigos junto con Alfaro y todos los demás,
le redujeron un 7.4%. Está habiendo una cantidad de decrementos justo de una manera bien mañosa. A ver cómo reaccionan los gobernadores. Porque acuérdate que se salieron justamente de... O sea, crearon su alianza federalista, no sé si se acuerdan, por ahí de marzo, para... Que también para revisar el pacto fiscal. Sí. Para decir, oye, yo le doy tanto al país, esto me toca de vuelta. ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? Y ahorita, si los están castigando en el presupuesto, es una cachetada para sus intereses. Sí, que para lo los intereses de los gobernadores. Y dos cosas que me parece que están haciendo muy bien. Estos 10 estados que se salieron van a crear una agencia promotora de inversión para sus estados. Ya, bien. Cabrón. Urgente y necesaria. Y van a poner en la agenda crear energías más accesibles y limpias, güey. Ok. Bien. Que es ambas antagónico cosas, a lo que hace el gobierno desaparecieron federal. de la agenda de Andrés Manuel. Ambas Exactamente. cosas. Está cañón. Y digo, creo que es un esfuerzo súper fuerte. Ya lo habíamos platicado, esto lo platicamos hace muchos programas. Es casi imposible que pues los gobernadores, los estados se salgan de este pacto federal. Es algo bien complicado. Tampoco echen campanas al vuelo y se emocionen, porque la verdad es que esto suceda es muy complicado. Pero sí te habla también, otra vez, del escenario político que se está pintando para 2021. Sí. Terrible que se lucre con temas como el agua, terrible que se lucre con temas como la seguridad, terrible que se lucre con temas como el presupuesto, que finalmente es inversión, que finalmente son empleos, que finalmente es desarrollo, porque eso es lo que a los ciudadanos les va a pegar y eso es lo que creo que puede afectar mucho para bien o para mal al mismo Morena y al mismo presidente. Correcto. Y mira, aquí me quedó información de lo de Macuspana, ¿va? Pero lo dejamos para la próxima. Y yo también traigo otro tema. Para la próxima lo dejamos. Los feministas de la CNDH, nada más muy rápido, están pidiendo la destitución de la presidenta de la CNDH. A ver qué pasa con eso. Es un tema también súper candente. Yo me guardo porque creo que va a tomar tiempo platicarlo. Aquel está grueso. Probablemente para el lunes vaya a haber más información. Tiene que ver con corrupción por parte de la familia de Andrés Manuel, con alguien muy cercano, de manera muy extraña. En su ciudad natal. En Macuspana, Tabasco. Pues está bien. Muchísimas gracias por habernos escuchado. El tiempo se nos pasó volando el día de hoy porque había bastante información. Mil gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos, en verdad. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo y síguenos en redes sociales. @Arturo Aramburu, @Pablo Marsk, @Altavoz MX. Y pues por mi parte es todo. No sé si tú tengas algo más que agregar. Bonito jueves y diviértanse sanamente con cubrebocas. Chao. Vámonos. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.